Más de una vez Javier Milei lo ha mencionado como el teórico de consulta, ¿no? Como un referente intelectual. Y poco se sabe de él, salvo en los círculos muy liberales o muy de derecha en la Argentina, donde un Venegas Lynch, el apellido ya solamente, siempre llama la atención, ¿no? Sobre todo en las familias patricias, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer uno tuvo oportunidad de ver en un ámbito público a este señor Venegas Lynch hablando. Me refiero a Alberto Venegas Lynch, que es el teórico al que siempre menciona Milei. Le cedió el escenario, le cedió la tril Javier Milei y lo escuchamos. Yo quiero compartir con ustedes, si es que no vieron el acto, qué es lo que dijo Venegas Lynch. ¿Lo tenemos ahí? Dale. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir, pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Yo he escrito mucho sobre ese tema. Mi última columna es en Infobae, que se titula La quinta columna en la teología de la liberación. Este señor, que de golpe y porrazo nos quiere llevar al siglo XIX, desconoce que al frente del Estado Vaticano hoy hay un argentino que es nada más y nada menos que el Papa Francisco. O mejor dicho, no lo desconoce, precisamente porque está allí Francisco, es que quiere suspender relaciones con el Vaticano. No le molesta el totalitarismo, es mentira eso, porque el totalitarismo financiero hijo de este capitalismo deshumanizado en el que vivimos, no le molesta tanto, al contrario, es un defensor, es un cultor del liberalismo extremo, es un cultor, si se quiere, del liberalismo que defiende nada más y nada menos que de ese púlpito tribuna de doctrina que es el diario de la Nación. Pero ¿qué quiero remarcar de lo que él dice? Yo me fui a buscar la nota que él dice que publicó en el Infobae. Y allí lo que Alberto Venegas Lynch, el padre de Milei, dijo es que el Papa Francisco es una especie de infiltrado en la iglesia. Sí, escuchen bien, porque esta gente delira. El Papa Francisco es una suerte de infiltrado marxista en la iglesia y que está llevando al Vaticano a posiciones que son anticapitalistas y que todo eso atenta contra el futuro y el progreso de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Reivindica, sí, a Juan Pablo II, entre otras cosas porque Juan Pablo II, ustedes sabrán, el Papa polaco, es a quien se le atribuye, entre otras cosas, haber contribuido a la masa crítica que hizo posible la caída del muro de Berlín o la caída del comunismo, ¿sí? La caída del comunismo, hito en la historia de los liberales del mundo, ¿sí? Ahora bien, la verdad es que pensar de ese modo, primero que nos remite a los tiempos de la Guerra Fría. Segundo, cuando él menciona a Roca ya nos pone no en la Guerra Fría, nos pone en el siglo XIX. Y yo quiero traducir un poco lo que quiere él plantear. Él dice, es la quinta columna de la teología de la liberación. La teología de la liberación no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que plantea Francisco. Francisco tiene, o mejor dicho, viene de otra corriente de la iglesia, que es la iglesia popular. Esto incluso a veces le genera también algunas diferencias con los curas en opción por los pobres. Los curas villeros serían el movimiento eclesial de base del Papa Francisco, pero ahí hay curas villeros y hay curas que responden a la opción por los pobres. Son distintas corrientes, pero sí es verdad que en ambos casos el hombre ocupa el centro, la solidaridad ocupa el centro, la justicia social. Entonces lo que nos está diciendo Venegas Lynch es que esos curitas que están metidos en el medio de la pobreza, ayudando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están en situaciones muy comprometidas, muy vulnerables, son el problema.
Es lo que nos está diciendo. El problema es la solidaridad. El problema es la iglesia que se embarra. El problema es la iglesia que comprende los dolores del hombre en la tierra. Porque a estos liberales lo que les interesa es una iglesia alejada de esos dolores. O mejor dicho, cerca de los que provocan esos dolores. Y ahí es donde yo quería detenerme, porque Milei, que se reivindica como un anarcocapitalista, en realidad el anarcocapitalismo es una corriente que tiene muchas expresiones, pero hay una en particular que es la que se hizo fuerte en los Estados Unidos, una señora que se llama Ayn Rand. Ayn Rand escribió varios libros, dos de ellos, uno es La rebelión del Atlas, y el otro es La virtud del egoísmo. Escuchen bien esto, ¿eh? No la virtud de la solidaridad, no, la virtud del egoísmo. Ella dedica un libro a reivindicar el ser ególatras, porque dice que allí radica la verdad de la vida y que los sistemas tienen que ser egoístas, porque los sistemas económicos, sociales, culturales, tienen que estar avanzados en leyes naturales y que esas leyes naturales son las de la absoluta libertad, es decir, el más fuerte que se imponga al más débil. Y entre otras cosas ponen en crisis todo un imaginario, que es el imaginario histórico por el cual la humanidad ha progresado. Por supuesto, ellos dicen no, progresó con el capitalismo extremo, progresó con la gente haciendo lo que se le antoja, progresó siendo egoístas. Esto es lo que reivindica Ayn Rand. Acuérdense de ese nombre porque el único libro que había leído Mauricio Macri en su vida cuando llegó a presidente era La virtud del egoísmo. Y esta gente practica una manera de entender la comunidad humana que está basada, casi diría yo, en términos de el que más acumula está más cerca de Dios y el que más fuerza tiene es el que está en condiciones de imponerse sobre el más débil. Por eso, en líneas generales, todos los que responden a este tipo de ideología abjuran de los organismos multilaterales, por ejemplo, ¿no? Porque ellos reivindican que haya corporaciones que son más poderosas que sometan a los pueblos o países más poderosos que sometan a otros pueblos que son menos poderosos o países menos poderosos. Es un poco la ley de la selva, porque ellos dicen que la ley de la selva es la ley natural, como si no existiera intervención humana en cada una de las cosas que han ocurrido en la historia, tanto en las bellas cosas como en las malas cosas. Pero lo quería traer a Venegas Lynch, porque él tiene, entre otras cosas, una agenda habitual en la que, miren lo que habla, la famosa Agenda 2030, ¿se acuerdan? Fustigó Milei. Bueno, la Agenda 2030 está en contra de la justicia social, en contra del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Escuchen bien esto. En contra de la interpretación del calentamiento global. Ellos dicen que no hay calentamiento global. En contra de la igualdad de género. ¿Sí? Ellos dicen que no, que en realidad que no hay diferencias biológicas de la sexualidad entre hombre y mujer y que es un tema de autopercepción, eso les parece una barbaridad y que todo apunta a facilitar el homicidio en el seno materno denominado aborto. Estos tipos, yo decía, nos quieren volver a la Guerra Fría, al siglo XIX. Cuando lo esto, me voy al medioevo. Son el medioevo. Y todo eso ellos lo atribuyen al marxismo cultural. ¿Hace falta que yo les recuerde que la dictadura cívico-militar planteó iguales ítems, iguales términos para devorar una generación de argentinos y de argentinas, pibes jóvenes, pibas jóvenes que querían una patria distinta, una patria mejor? Por eso creo que es bueno poner el foco en quiénes son o quienes reivindican las paternidades sobre Milei. Porque finalmente cuando uno se pregunta qué tiene Milei en la cabeza y sale de la trampa del pelo despeinado y se mete allí adentro con todo lo que eso implica, encuentran todo tipo de ideas impracticables, pero que no son ideas azarosas, no son cosas que se le ocurren en el momento. Responden a fuertes tradiciones que en la América Latina siempre han estado vinculadas a dictaduras, a movimientos reaccionarios y en el mundo a fascismos directamente. Y que han tenido consecuencias para la humanidad nefastas. Y lo han hecho con la absoluta banalidad que expresan cuando hablan, porque son banales, no se toman nada en serio y son capaces de jugar con cosas que no tienen repuesto. Siempre lo digo,
quieren romper la sociedad, pero no tienen ninguna otra idea de cómo se organiza esa sociedad, sino más bien que sea la ley de la selva. Ese es el planteo de fondo. Lo escuchábamos a Venegas Lynch, quiere romper relaciones con el Vaticano. Milei también quiere romper relaciones con China. También quiere romper con Lula, quiere romper relaciones con Brasil. Quiere romper también relaciones con la India. ¿Con quién quiere convivir Milei? Bueno, la respuesta es una: con nadie. No están para construir comunidad, está para destruirla. Un país unido por la radio. El Destape Radio 107.3. Nuestra radio.